y es que nos disponemos a escuchar el Evangelio cantando. Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: «Qué bien estamos aquí. Si quieres levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: «Este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cuando comenzamos el tiempo de Cuaresma, ese día se nos marcaba aquello que tiene que ser el eje de toda nuestra espiritualidad a lo largo de este tiempo, y que era la oración, la limosna o caridad y el ayuno. Estos 3 elementos que tienen que acompañar nuestra práctica cuaresmal están sustentados y sostenidos por la palabra de Dios. De lo contrario, se convertirían en prácticas meramente humanas y ritos vacíos de contenido y sin sentido, porque no ayudan al hombre a corregir su vida y a cambiar y volverla hacia Dios. Por eso cada año, cada Cuaresma, cada tiempo fuerte, en cada ciclo, tiene determinadas lecturas y determinados textos del Evangelio que marcan un tema. El del primer domingo de Cuaresma, como recordaremos, era el tema del pecado, la creación y el pecado en el libro del Génesis. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, era el ayuno y las tentaciones, y cómo éstas fueron vencidas por Jesús, como la figura del nuevo Moisés, del nuevo pueblo, desde la palabra de Dios. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, volvemos al libro del Génesis, pero para que éste nos narre el llamado que hace Dios a Abraham y cómo éste obedece a la palabra de Dios, a este llamado, desde la fe. Y desde la fe nos da un salto al vacío, sino que la fe se apoya en la promesa y en la bendición que Dios le otorga a Abraham a partir del itinerario que les pide que empiece a hacer. En el Evangelio nos encontramos con la transfiguración de Jesús y sabemos, en el Evangelio de Mateo, y el corazón, el meollo del Evangelio de este día,
es lo que se escucha del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Si decíamos que uno de los elementos principales para vivir la Cuaresma con intensidad era la oración, y la oración tiene que estar sustentada por la palabra de Dios, el único lugar donde yo escucho a Cristo y conozco a Dios es en la Escritura. Por eso qué bueno es despertar, soltar nuestra lengua para proclamar bien y clara la palabra de Dios y al mismo tiempo despertar nuestra audición para poder escuchar bien. Si no despertamos el sentido de la audición, corremos riesgo a escuchar un mensaje distorsionado o mal proclamado y de esa manera podemos terminar en bancarrota. Es decir, cayendo a la cuneta y desviándonos del camino. Por tanto, la Cuaresma es un tiempo de intensificar nuestra lectura, es decir, nuestra familiaridad y nuestro conocimiento de ella. Toda nuestra oración tiene que arrancar y partir desde ella y tiene que estar sostenida por ella. Por eso San Jerónimo decía, si quiere conocer a Dios, ¿qué piensa Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué quiere Dios para vos? Conoce la Escritura. No hay otro medio que este para conocerlo a Dios. Obviamente que no tenemos que hacer en un contexto fuera del magisterio como en el que cayó Lutero hace mucho tiempo, diciendo que la sola Escritura y la interpretación individual y subjetiva que hacía cada uno de ella. Es decir, ese modo de interpretar la Escritura y querer conocer a Dios, uno también corre el riesgo de sacar de contexto el texto, subjetivizarlo y usarlo según la conveniencia. Por eso siempre la lectura de la Escritura se tiene que hacer en el seno de la iglesia doméstica, que es la familia, o en el amplio seno que es la comunidad cristiana, es decir, la familia de Dios. Los elementos de la transfiguración no tienen otro fin que adelantarle a los discípulos lo que va a pasar después de la pasión y la crucifixión, es decir, el estado en que alcanzará Cristo y llegará en su resurrección. Pero para llegar al resplandor, a la luminosidad de su rostro y la blancura de la vestidura, tendrá que pasar por aquello que el profeta Isaías, más aún en el cuarto cántico del siervo sufriente, habla de ese rostro desfigurado e irreconocible del Mesías. Esto viene seguido al primer anuncio de la pasión. Todos sabemos que Jesús, después de anunciar la pasión, los discípulos quedan como de capa caída, quedan bajoneados, por decir cómo. Incluso Pedro le va a decir, esto no va a suceder, y Cristo le va a agarrar del cuello, según el texto original, lo va a pegar una buena zamarreada a Pedro y le va a decir, andate detrás de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres y no según Dios. Porque en ese tiempo todo el pueblo de Israel se hizo una idea del Mesías triunfante y descartó y dejó de lado estos textos, sobre todo los cánticos de Isaías, que hablaban del Mesías pero sufriente. No podía concebir el pueblo de Israel un Dios que se hiciese frágil. También nosotros corremos el riesgo porque al acentuar un Dios que es todopoderoso, creemos
Es decir, quitamos todo el aspecto de la bondad y de la misericordia, lo dejamos de lado, porque creemos que la bondad y la misericordia son aspectos de debilidad y fragilidad. El mayor poder de Dios no está en tener poder para resucitar, dar vida o crear, sino que está justamente en desplegar su amor y su misericordia, de lo que habla el Salmo y dice en la antífona que nos invita a que nosotros recemos con ellos. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros, porque si el amor de Dios no desciende sobre nuestra vida, no podemos permanecer un instante frente a Él. Siguiendo con los domingos de Cuaresma, para que tengamos un panorama amplio, el tercer domingo de Cuaresma nos va a presentar la figura de Moisés en la primera lectura, que es una figura central en el tiempo de Cuaresma, con el pueblo en el desierto, y aparecerá el Evangelio de Juan. Y con el Evangelio de Juan el carácter bautismal propio de este tiempo, del ciclo A del tiempo de Cuaresma. En el tercer domingo va a aparecer Juan en el diálogo con la samaritana, es decir, el tema del agua, la sed y el agua, Jesús como el agua viva. El cuarto domingo aparecerá el tema de la luz, es decir, la curación del ciego de nacimiento. Y el quinto domingo aparecerá el elemento de la vida con la resurrección de Lázaro. Si pasamos al cuarto domingo, en la primera lectura, va a aparecer la unción de David y por último aparece la figura del profeta, también una figura elocuente en el tiempo de Cuaresma. Moisés, la unción davídica, es decir, el Mesías, y el profeta, desierto, Mesías, y aquel que viene a proclamar y a cumplir en sí todas las profecías que se han dicho en el Antiguo Testamento, como rezaremos en el prefacio de hoy, como dice, para que, según la ley y los profetas, Él debía pasar por la muerte para llegar a la resurrección. Recordemos entonces, el mensaje central de hoy es: este es mi Hijo, escúchenlo. Cada uno debemos examinar en este tiempo y en todos los tiempos dónde ponemos nuestro oído, a quién escuchamos y a quién prestamos atención. Las escrituras leídas en el contexto de la celebración eucarística o en cada sacramento o en el contexto de la oración personal y familiar no es leer una crónica del pasado, es leer los prodigios de Dios, y Dios lo actualiza por su Espíritu en el hoy de mi vida y mis circunstancias. Por eso, qué bueno es comenzar toda oración invocando a aquel que hace eficaz y nueva todas las cosas, que es el Espíritu Santo.